Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos el día de hoy, domingo 20 del mes 7, para la primera hora de clase. Me encuentro con tercero de bachillerato en lo que es el área de sociales, ¿sí? Muy buenos días, chicos. En estos momentos estoy dejando la clase grabada por ciertas complicaciones, pero no hay problema. Cualquier duda o pregunta que tengan sobre la clase, la de hoy, clases anteriores, pueden escribirme por WhatsApp, ¿sí? Entonces, nosotros en nuestras clases anteriores ya habíamos estado observando más sobre, en este caso, solamente los incas, ¿verdad? Y ya habíamos pasado acerca de sus costumbres, la manera de la organización social, económica, y ya vamos por una parte en donde se ve el choque de ambas culturas, ¿verdad? ¿Cuáles serían ambas culturas? En este caso, los incas y los españoles. Cómo llegaron ellos a lo que viene siendo América, América del Sur también, la introducción incluso de enfermedades. Pudimos ver la clase pasada donde un 95% de la población, en este caso de los incas, falleció, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como nosotros sabemos, cuando vamos quizás a alguna nueva ciudad o más que todo país, en este caso, si vamos a un nuevo país, quizás ustedes han visto en alguna serie o han conocido a algún familiar o algún amigo que cuando va a viajar a otro país necesita obligatoriamente un carnet de vacunación y poder vacunarse para las enfermedades que quizás sean normal y común en ese país, pero que en nuestro país no lo es tanto, ¿sí? Entonces, cuestiones como esa fue más o menos lo que pasó en esos tiempos, donde varias enfermedades atacaron y bueno, sarampión, varicela, todo ese tipo de enfermedades que ahora nosotros ya con una vacunación ya la tenemos controlada, ¿verdad? Pero obviamente en esos tiempos no. Entonces, viendo todo este tipo de cambios que hubo entre, quizás por decirlo, la colisión de ambas culturas, también tenemos otra que fue importante, que incluso hoy en día la tenemos como parte de nuestra gastronomía y una parte muy tradicional, no es ni siquiera nueva o extranjera, no, sino algo muy tradicional de nosotros, que es la introducción de las especies animales y también la introducción de los vegetales dentro de nuestro país, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, el maíz, la papa, incluso también el plátano, el verde, ¿verdad? Y este tipo de alimentos, maíz, la papa, el plátano, habrían existido en Europa antes de la llegada de los españoles de América, o incluso el caballo o la vaca aquí en nuestro continente. ¿Qué sucede? Que muchas especies que hoy son parte de nuestra dieta y de nuestro entorno no existían en América antes de lo que viene siendo 1492, de la llegada de Cristóbal Colón. Los europeos en este caso fueron los que trajeron nuevos animales y plantas que cambiaron ya la dieta, la vida del continente, si queremos verlo de esa manera, ¿sí? Y aquí nos dice justamente que en el segundo viaje de Colón, emprendido en 1493, un añito después de regresar, de llegar, mejor dicho, llevó la mayoría de especies que aún se encontraban presentes en América. El ganado vacuno se produjo con rapidez en las llanas bajos, mientras que los altiplanos vacunos y ovinos desplazaron poco a poco a los camélidos nativos. Los cerdos europeos se adaptaron muy bien a los bosques tropicales y su carne fue muy estimada por los indígenas. A medida que del siglo XVI el caballo era usado como transporte inclusive por indios y mestizos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos que en nuestro país lo que viene siendo la sierra, ¿verdad? Uno de los platos más típicos es el hornado. Y como podemos ver, ese animal fue introducido dentro de nuestro país, dentro de nuestro continente, no era un animal que había antes. Por ejemplo, orígenes de las especies vegetales introducidas por los españoles: cereales, granos, arveja, lenteja, arroz, cebada, los condimentos como el perejil, el anís, las frutas, los cítricos, el tamarindo. Si podemos ver, de África en cambio vinieron el plátano, el ñame, fueron las principales especies que llevaron de África a América. Aunque originaria de Asia, la caña de azúcar provino del Canarios, Azores, Madeira y la costa africana, ¿sí? Entonces, como podemos ver,
Hubo una gran división de lo que viene siendo los productos. Por ejemplo, ¿qué trajeron los españoles de Europa? Ya dijimos, trigo, cebada, arroz, lenteja, garbanzo, manzanilla, ruda, que son productos que tenemos en nuestro país. Y los animales que introdujeron ellos, vacas, ovejas, caballos, cerdos, gallinas. De África se introdujo el plátano y el ñame, mientras que de Asia, vía África, la caña de azúcar, ¿sí? Entonces, ahí tenemos esa gran variedad que tenemos actualmente en nuestro país y que varios de esos condimentos nosotros ya lo tenemos como parte de la gastronomía tan natural de nuestro país, ¿sí? Entonces, así como vemos que es algo tradicional, también podemos ver que fue traído de otras tierras, pero hace bastante tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de 1493, nos están diciendo, ¿sí? Entonces, podemos ver esa adaptación que hubo, tanto de los alimentos o de los condimentos, al momento de introducirlos en nuestro país, ya porque al ser preparados, obviamente va a ser diferente, quizás a como lo tenían los europeos, ¿sí? Más o menos así. Obviamente, si hablamos, por ejemplo, de lo que viene siendo el caballo, vemos que ya es como un medio de transporte, porque no había en esos tiempos ni motos, ni autos, ¿verdad? Ni bicicletas. Entonces, obviamente el caballo transformó lo que viene siendo el transporte y también transformó debido a eso el comercio, la guerra, entre el ganado vacuno y ovino se desplazaron, bueno, a los animales nativos que los conocemos muy bien, como es la llama y la alpaca, ¿verdad? Pero que incluso es mucho más conocido en este caso en lo que viene siendo vacas, etcétera, ¿verdad? Los cerdos, las frutas, la vestimenta también, se introdujo la lana, cambiando ya la ropa tradicional que había en esos momentos, ¿sí? También tenemos que, obviamente, la política, la religión y la sociedad iba a cambiar, porque ellos tenían un cierto tipo de dogmas, quizás por decirlo también, creencias, etcétera, y que obviamente cambiaron cuando llegaron los españoles, porque ellos ya tenían también su propia manera de organización y la colocaron dentro de estas tierras, ¿verdad? Transformación de reinos precolombinos y tribus independientes en comunidades campesinas, en el contexto de una nueva estratificación social, es decir, una nueva escalera, si queremos decirlo de esa manera, de cómo se clasificaban, en la que con el tiempo los estamentos indígenas fueron nivelados en una sola categoría colonial, ¿sí? Por todo esto, obviamente, que hubo del mestizaje, cristianización forzada como mecanismo de dominación ideológica, supresión a sus propias instituciones políticas, implementación de los cabildos y participación indígena en estos mediante cargos rotativos. Entonces podemos ver cómo cambió todo. Y finalmente, disminución del tamaño e importancia de las noblezas o cacicazgos indígenas y el cambio de su rol a colaboradores de la corona. La nobleza indígena asimiló mejor la cultura hispana, pues conservó sus privilegios, obviamente, a pesar de que obviamente hubieron bastantes cambios a la llegada de los españoles, lo que viene siendo los cargos importantes que tuvieron los indígenas, o en este caso también los incas, antes de la llegada de los españoles decidieron seguir otorgándole esos privilegios, ¿sí? Siguieron teniendo esos privilegios, sus hijos tuvieron todavía privilegios, y por esa razón, por lo menos en esa parte, la adaptación de ellos con los españoles fue un poco más normal. Bueno, ¿por qué? Porque seguían teniendo una buena forma de vivir, ¿verdad? Mientras que ya fue el pueblo, la población, los campesinos en este caso, que sí tuvieron que, quizás por decirlo, cambiar por completo su manera de ser, su forma de ser. ¿Por qué? Porque incluso hasta sus mismos dioses fueron cambiando por lo que hoy conocemos, ¿verdad? Que es algo tan natural como es la religión católica o evangélica, ¿verdad? Etcétera. Entonces podemos ver que socialmente, gastronómicamente, de transporte también, la manera de vivir, política, la religión y la sociedad cambiaron. Así que obviamente la economía y toda la estructura familiar también pudo cambiar, pero eso lo vamos a ver después, ¿sí? Ya poder verlo despuesito, ya cuando tengamos una presencialidad y pueda contestar sus preguntas. Cualquier inconveniente, cualquier inquietud, ya saben, me pueden escribir por WhatsApp, ¿sí?
Nos estamos viendo en nuestra siguiente clase. Que tengan una excelente mañana y pasen muy bien.